Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Lado B, un canal 100% dedicado a la música para todos los fanáticos de la música. Mi nombre es Mauricio y en el video de hoy voy a hablar de los discos de grandes éxitos o best of o singles, etc. Básicamente aquellos discos que recopilan las mejores canciones de cierta banda. Estos discos tienden a ser, en mi opinión, como una buena introducción hacia la discografía o hacia la música de ciertas bandas, aunque casi siempre se quedan cortos porque solamente se enfocan en aquellas canciones que fueron sencillos y dejan detrás aquellas canciones que vienen en los álbumes, que muchas veces pueden ser incluso mejores que las canciones que salieron de sencillos. Por ello no creo que siempre valga la pena comprar el best of de ciertos grupos, aunque en este video lo que quiero hacer es enseñarles, creo que son 10 o 12 discos que me parece que son aquellos que sí vale la pena tener, no por encima de los discos de estudio, pero creo que sirven como una buena introducción a ciertos grupos. Ahora, obviamente, esta selección es una selección un poco sesgada porque son aquellos discos de grandes éxitos o de best ofs de muchas de mis bandas favoritas. El primero que recomiendo es el best of de Blur. Blur es una banda que me parece que no todos sus discos son discos muy consistentes y muy sólidos, salvo el Park Life, que me parece que es su mejor disco y uno de los 3 mejores discos del Britpop, en mi opinión. Creo que obtener el Best Of es una buena introducción al grupo, porque sin duda las canciones que incluyen el mismo son, creo que sus mejores canciones. Probablemente dejen detrás una o dos canciones que valgan la pena que no hayan salido como sencillos, pero me parece que es una muy buena introducción al grupo. Blur Best Of. Y esta segunda recomendación es una recomendación, híjole, que se me hace que la más obvia de todas, y es la recopilación del disco rojo y el disco azul de los Beatles. Obviamente no creo que estas recopilaciones puedan sustituir a los discos de estudio de los Beatles, porque realmente tienen una cantidad de discos casi perfectos impresionante, pero es una muy buena introducción a su música. Y no solo eso, sino también en estas recopilaciones vienen canciones que no se pueden encontrar en sus discos de estudio. Entonces me parece que son dos de las recopilaciones más icónicas de toda la historia y sin duda las recomiendo. Los Beatles, Red Album y Blue Album, y salieron en 1973. El tercer disco que recomiendo es el Best of Camouflage, We Stroke the Flames. No sé qué tan familiarizados estén con esta banda, pero Camouflage es un grupo alemán de synth pop y desde mi punto de vista es un grupo que ha intentado emular desde que salió a Depeche Mode. Su música suena muy parecida a Depeche Mode. Y los discos de estudio de Camouflage, otra vez en mi opinión, no me parece que sean los discos mejor logrados. Camouflage realmente sacó varias canciones que son no al nivel de las canciones de Depeche, obviamente desde mi punto de vista, porque Depeche es mi grupo favorito, pero tiene unas canciones muy muy buenas. Y definitivamente el disco que vale la pena escuchar de ellos es Best of Camouflage, We Stroke the Flames. El que sigue es el The Cure, Standing on a Beach, The Singles, que salió en 1986. Este fue uno de los primeros discos que yo tuve y fue uno de los discos a partir de los cuales me empecé a interesar en serio en la música. Y yo sé que es un disco que recopila sencillos que no salieron en sus discos de estudio y que también incluye algunos que sí salieron en sus discos de estudio, pero como tal yo nunca lo vi como una recopilación, siempre lo he visto como un álbum, y es porque el flujo es prácticamente perfecto y no es un disco que sea muy largo, son solo 13 canciones, dura menos de 1 hora, entonces yo siempre lo he visto como un disco de estudio, aunque sé que no lo es, y siempre lo he considerado como uno de los discos esenciales de The Cure. La siguiente recomendación es sin duda la más sesgada de toda la lista, porque son dos recopilaciones de mi banda favorita, que son The Singles 81-85 y The Singles 86-98. Depeche Mode siempre ha tenido sencillos súper buenos, y sus mejores sencillos de su mejor época, que son los 80 y los 90, están recopilados en estos dos discos. Sacaron en el 86-98 una canción que solamente se encuentra en este disco, que es la de Only When I Lose Myself, y es una canción altamente recomendable. La siguiente recomendación está un poco relacionada con la recomendación de los sencillos de Depeche Mode, porque es la recopilación de Erasure,
Pop The First 20 Hits, que salió en 1992 y es relacionada porque obviamente Vince Clarke, fundador de Erasure, fue también fundador de Depeche Mode. Los discos de estudio de Erasure no tienden a ser los mejores, tienden a ser un poquito desiguales, y es por ello que creo que de todos sus discos, salvo tal vez el Innocence y probablemente el Wild, es el que más vale la pena tener, porque los sencillos de Erasure siempre han sido sencillos excelentes, y en este disco se agrupan 20 de los mismos, entonces es altamente recomendable y sin duda uno de esos discos que puedes escuchar de principio a fin y que se disfruta en su totalidad. El siguiente disco de grandes éxitos es el de Manic Street Preachers, Forever Delayed, The Greatest Hits. Manic Street Preachers tiene unos sencillos absolutamente increíbles. Si no conoces a Manic Street Preachers, sin duda esta es la mejor forma de escuchar su música, y aquí se puede apreciar cómo fueron sus orígenes desde música un poquito más punk hasta música un poquito más accesible y más Britpop. Este es un muy buen disco para entrar a su discografía, aunque hay discos de estudio que recomiendo todavía por encima del grandes éxitos. La siguiente recopilación altamente recomendable es Orchestral Maneuvers in the Dark, The Best of OMD. OMD, una banda de synth pop, uno de los pioneros del synth pop y del movimiento New Romantic de Inglaterra. También una recopilación excelente. No sé si sea mejor a sus discos de estudio, por lo menos al Architecture and Morality, que me parece que es un disco excelente, y también el disco debut es un disco muy bueno, pero el The Best of OMD también vale muchísimo la pena adquirir si quieres conocer un poco más de la música de OMD. El siguiente es un disco que más o menos compré por impulso, porque sí conocía varias de las canciones de este grupo, pero como que nunca me llamó la atención comprarme un disco de estudio y escucharlo por completo. Entonces el saber que sacaron una recopilación de grandes éxitos me atrajo muchísimo. Es el Tasty plus B-Sides de Plastilina Mosh. Excelente, muchísimas canciones que no conocía, y cada vez que pongo este disco me impresiona lo buena que es esta banda, Plastilina Mosh. Creo que en algún momento tengo que comprarme un disco de estudio, porque tiendo a ser yo más de apreciar discos versus sencillos, pero este disco fluye de manera perfecta y yo no sabía que tuvieran canciones tan buenas. Entonces lo recomiendo ampliamente, el Tasty plus B-Sides de Plastilina Mosh. Este otro disco que les voy a enseñar es un disco también perfecto, y también estoy bastante sesgado porque es la recopilación de éxitos de una de mis probablemente 5 bandas favoritas, y ese es Pulp, y es el disco de Hits. No hay una sola canción que no valga la pena escuchar del mismo, desde la abridora Babies hasta la canción que cierra, que fue una canción que sacaron solamente para este disco, que es la de Last Day of the Miners' Strike. Absolutamente todas las canciones de este disco son increíbles y es un disco perfecto. Aun cuando recomiendo más sus discos de estudio, tienen por lo menos 3 discos absolutamente perfectos de estudio. Este sería el 4º disco perfecto, porque recopila sus éxitos y realmente no le duele nada. Pulp Hits. La siguiente recopilación es también de una de mis bandas favoritas, y es el The Best of Roxy Music. Tiene 18 canciones, y lo interesante es que el orden de las canciones es el orden opuesto del orden cronológico. O sea, la canción número 1 es Avalon, que es de su último disco, y termina con Virginia Plain y Remake Remodel, que es de sus primeros discos. Pero si no conoces Roxy Music, esta es una muy buena introducción a su música, aunque recomiendo ampliamente todos sus discos de estudio. Y el último disco es The Smiths Singles. Es un disco absolutamente perfecto. Lo pongo al parejo del The Queen is Dead y el Strange Ways Here We Come. Y lo que hace especial este disco es que The Smiths sacó muchos sencillos que no están en sus discos de estudio. Entonces la mayoría los puedes encontrar aquí en el singles de The Smiths. Y nada, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, se vale darle like. No se olviden de hacerme sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustan los discos de Best Of, las recopilaciones? ¿Prefieren este tipo de discos o prefieren escuchar discos de estudio? Se vale comentar. No se olviden de suscribirse. Y como siempre, los quiero. Valen chorros, nunca cambien. Chao.